Nuestra reflexión bíblica en esta hora nos llevará a la primera carta de Pablo a Timoteo, allí en el capítulo 1, versículos 3 y 4. La primera carta a Timoteo, en realidad Pablo la escribe para defender la sana doctrina. La iglesia nunca ha estado exenta de caer en una doctrina o doctrinas erróneas que pueden terminar por desviarla hacia lamentables consecuencias. Hay un evangelio que fue predicado por Jesucristo, una doctrina que fue defendida por los apóstoles de Jesucristo, y nosotros como iglesia tenemos el deber solemne de ajustarnos a lo que allí está escrito, de predicar, de enseñar lo que está escrito allí. Timoteo era un joven pastor en Éfeso que necesita ser reconvenido sobre este peligro que asediaba y que asedia permanentemente a la iglesia de Cristo. Siempre el énfasis de Pablo, particularmente en estas cartas, es: no te apartes de la sana doctrina, no te apartes de lo que aprendiste de mí, no te apartes de la instrucción de la palabra de Dios, porque van a venir tiempos difíciles donde deberemos combatir por la verdad. Dice este pasaje: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Estas cartas paulinas son tan densas, doctrinalmente hablando, que podríamos sacar de ellas muchísimas enseñanzas, detenernos en extensos estudios, pero mi propósito en esta hora no es llenarles de enseñanzas, de doctrinas, sino poder juntos digerir aunque sea algo de lo que aquí está escrito. Y hay una palabra, hay una breve expresión que aparece en el verso 5 del pasaje que acabamos de leer, y me refiero a aquella parte que dice fe no fingida. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Saben? Cuando concluí inmediatamente a leer esto, y cuando terminé de leer inmediatamente concluí que si hay una fe no fingida, por contraposición debe haber una fe fingida, lo cual claramente es lamentable, es peligrosa. Ahora la pregunta que yo les hago: ¿es posible simular una fe? Y por desgracia sí. Pablo en la segunda carta a Timoteo dice que habrá personas que tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Quiere decir que puede haber una apariencia de piedad, una apariencia de fe, algo religioso pero carente de sustancia. Y hay que tener cuidado con esto, porque Dios sabe distinguir claramente entre una fe verdadera y una fe fingida. No se trata solo con decir, con profesar, con declamar. El evangelio debe ser vivido, debe ser experimentado. Jesús dice en Mateo 7: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Allí está en Mateo 7:21. Y el verso 22 comienza diciendo: muchos me dirán en aquel día: ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Quiere decir que reclamarán haber tenido una fe genuina, una fe auténtica, pero el Señor les declarará: nunca los conocí.
apártense de mí, hacedores de maldad. Quizá ni siquiera podamos dimensionar cuán triste es este último versículo. Es sin duda uno de los más tristes de la Biblia, porque imagínense, piense por un momento, muchos dirán aquel día, hicimos esto, hicimos aquello en tu nombre, pero el Señor les dirá, conmigo no hicieron nada. ¿Por qué? Porque todo lo que hicieron no fue el producto de una fe genuina o por obra del Espíritu Santo. Esto me recuerda a la parábola del sembrador. Cuando el sembrador sale a sembrar, allí en Mateo capítulo 13, todos sabemos que el que siembra la semilla, la palabra es Jesucristo. El sembrador esparce la semilla y la tierra donde cae representa el corazón del que escucha la palabra. Ahora me llama la atención que de los 4 diferentes terrenos donde cayó la semilla, en 3 de ellos brotaron, excepto en la que cayó junto al camino. Las demás todas brotaron. Y aquí es donde está la gran diferencia. Todas brotaron, pero solo en uno dio fruto. No sé cuántos me siguen hasta aquí. Solo uno dio fruto. Y esto es muy interesante, porque el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo no puedo saber qué hay dentro de un árbol, pero sí puedo ver sus frutos. Si el fruto raquítico, digo, este árbol está enfermo. Estimados, yo entiendo, creo y alabo al Señor de que la salvación sea por gracia. Pero cuidado, hay que dar fruto de un verdadero arrepentimiento. ¿Saben? En lo concerniente a la eternidad no hay 3 caminos, hay solo 2. Pero he notado que hay situaciones, especialmente dentro de las iglesias, tantas veces, donde algunos han optado por caminar un tercer camino, un camino intermedio quizá. Me explico. Es un camino de tibieza. Es un camino del que dice, no muy adentro que te quemes, pero no muy afuera que te enfríes. Se tiende a creer que el camino ancho es para los malos, para los violentos, para los abusivos, para los drogadictos, para los homicidas, y que el camino angosto, bueno, eso es para los evangelistas, los pastores, los misioneros, pero no nos engañemos en algo tan básico como esto. No hay un tercer camino. No existe el camino de la tibieza, es una variación del camino ancho, nada más. Y ese el Señor lo rechaza en los términos más categóricos, aún con mayor fuerza que el camino ancho directamente. Porque recuerde usted que el camino de salvación no es solo una puerta estrecha, también es un camino angosto. No es que yo entré por la puerta y ya tengo resuelta mi vida espiritual y eterna, no. Hay que caminar. Cada día hay que caminar. Y todos sabemos lo que es caminar. Es avanzar, es no detenerse. Y dice el Señor que ese camino que lleva a la salvación es un camino angosto. Es decir, un camino de privaciones, un camino de negaciones, un camino de sacrificios, es un camino de renuncia. Esa es la fe auténtica, la que no ha sido adulterada. Entonces, cuidado, porque hay una fe fingida, una fe de apariencia nada más, la cual el Señor combatió fuertemente. Cuando confrontaba a los fariseos, les decía, ustedes limpian la parte de afuera del vaso, pero por dentro están llenos de inmundicia. Que Dios nos libre. Hay un viejo refrán que dice, cara vemos, corazones no sabemos. No existe tal cosa como el evangelio light, el evangelio liviano. Tampoco los cristianos progresistas, no existen. Hoy en día el Señor sigue llamando a la santidad como lo hizo el primer día. Hoy, en pleno siglo XXI, Dios sigue convocando a una fe genuina, a una fe auténtica. Y viene la hora en que el Espíritu Santo pasará revista a su pueblo. Hace un tiempo atrás hablé lo que significa de pasar revista,
que es un término que se usa en la milicia cuando los soldados deben presentarse impecables ante los jefes militares. Y en la parábola del sembrador todas las semillas brotaron, pero solo en una dio fruto. El sustrato para mantenernos firmes es la palabra de Dios. Y podemos tener miles de problemas en la vida, aún siendo cristianos, porque el Señor no nos dejó exentos de problemas. Por el contrario, los usa para probar nuestra fe. Pero nos mantendremos firmes si estamos aferrados a la palabra, al consejo de Dios. Porque ¿qué pasa si usted planta un árbol para servirse de su fruto en verano y el árbol no da fruto? Recuerdo en una parcela que tiene mi suegro allí en el campo, que él plantó unos cerezos, lindas las flores de los cerezos, ¿no? Ricas las cerezas también, pero hubo un año que los árboles se enfermaron. No solo daban escasos frutos, sino que el que daban tenía un gusano en su interior. Bueno, esos árboles tuvieron que ser cortados, ya para leña y eso. Y yo creo y alabo la misericordia y la paciencia de Dios, que Él viene una y otra vez, y viene a abonar y a porcar, pero siempre está chequeando los corazones, porque Él viene a buscar una iglesia que no tenga mancha ni tenga arrugas. Y yo espero en el Señor que esté hablando en esta hora. La vida cristiana es un llamado a la santidad, es un llamado a la consagración. No es simplemente levantar la mano diciendo que recibo a Cristo y luego me bautizo para seguir mi vida como se me da la gana. Como les decía, yo entiendo la misericordia de Dios y me deleito en la misericordia de Dios. Yo creo también en la restauración del hijo pródigo, pero perdió la mitad de los bienes que le dio su padre, viviendo perdidamente. Se tuvo que convertir de verdad, no era un cristiano auténtico, estaba muerto, pero por la gracia del Padre volvió a la vida. Y es muy fácil cuando tenemos que interpretar las cosas que nos convienen, pero cuando tenemos que marcar la línea, cuando tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones, es otra cosa. Cuando tenemos claro lo que tenemos que hacer y actuamos en consecuencia, eso se llama madurez. Y cuando algo está vivo, tiene que crecer y tiene que madurar. A los seguidores de Cristo, antes de llamarles cristianos, les llamaban los del camino. ¿Por qué? Porque era gente de paso. Gente de arriba que tenía una misión en la tierra, pero su ciudadanía estaba en el cielo. Su tesoro estaba arriba, no en la tierra. ¿Pero qué pasó? Que muchos del camino construyeron, hicieron sus casas en el camino y se quedaron a vivir allí, y pusieron su tesoro allí, y tomaron costumbres de allí y aprendieron el lenguaje de allí. ¿Se da cuenta que no es fácil caminar por el camino angosto? Implica un esfuerzo diario. Hay que negarse, morir a sí mismo cada día. Hoy por hoy se está predicando un pseudo evangelio donde todo está bien, donde nada es censurable. Total, eres hijo de Dios, haz lo que quieras. No, esto no es así. Conviene guardarnos, conviene esforzarnos, aunque parezcamos los tontos dentro de la sociedad. Los del camino deben seguir permanentemente. No pueden adquirir una mentalidad de club donde me junto una vez a la semana, luego me voy, no pasa nada, peco, pido perdón. Si me gusta hago, si no me gusta no hago, no. El Señor no diseñó a la iglesia para que se conformara al mundo. Si eres hijo de Dios, eres parte de un cuerpo. Y un miembro de un cuerpo no se manda solo, debe hacerlo a partir de la totalidad del cuerpo. Por eso es importante el discernimiento, para saber si estoy haciendo lo que Dios quiere o me estoy saliendo de su voluntad. Yo sé que hay personas que no les agrada escuchar esto, pero no. Este es el mensaje que nos encargó el Señor. Es bueno que la palabra confronte, que la palabra moleste, que la palabra desafíe, sobre todo mientras hay tiempo para enmendar el rumbo. Todos sabemos del amor y la misericordia de Dios y alabamos al Señor por eso. Pero ¿acaso la Biblia también nos habla de la severidad de Dios? Podemos tener un espíritu perdonador y muchas personas se justifican a sí mismos diciendo: yo no soy una mala persona.
Yo tengo buenos sentimientos. Yo ayudo al que lo necesita, pero no es suficiente. La Biblia nos dice que debemos tener una limpia conciencia. Y alguien dijo que la conciencia es como un semáforo que indica lo que los conductores deben hacer o no deben hacer, pero sin dar la capacidad o poder para hacerlo. Es decir, cada uno sabe si va a obedecer al semáforo o no. Una conciencia limpia es esa libertad interna de espíritu que viene al saber que estamos bien, no solo con los demás, sino ante todo con Dios. En Hechos 24:16, Pablo dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y Dios puso una conciencia en nuestra existencia como una alerta. Fue puesta allí para advertirnos cuando estamos por hacer algo que no está correcto. De hecho, muchas personas que vienen a consejería antes que se les diga nada ya saben lo que es correcto. Quizás esperan que se les diga algo para acusar ignorancia nada más en ese momento. Ahora Pablo también en 1 Corintios 4:4 dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Quiere decir que tampoco debemos poner nuestra conciencia como justicia delante de Dios, porque el único que nos puede justificar es Él por medio de Jesucristo. No confiemos en nuestros buenos sentimientos, no confiemos en nuestras buenas obras, que aunque loables, son incapaces de quitar el pecado de nuestros corazones. No obstante, la conciencia está allí. Cuando estamos por hacer algo que no conviene, viene y nos dice: shh, no lo hagas. El problema es que si igual lo hago, entonces la conciencia guarda silencio. Muchas veces, después que ya lo hemos hecho, viene otra vez para decirnos: ¿y por qué lo hiciste? Y contrista nuestro corazón, porque muchas veces la tristeza produce arrepentimiento. Cuando una conciencia está iluminada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, conviene escucharla. El Espíritu Santo habla a nuestros espíritus y eventualmente usa nuestra conciencia para hacernos desistir. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué estás mirando eso? ¿Por qué te metiste en este lugar? ¿Qué es esto? Salgamos de aquí ahora mismo. ¿Saben? Se dice que hay diferentes estados de la conciencia. Se habla de la conciencia buena, la conciencia mala, la conciencia limpia, la conciencia sucia, la conciencia fuerte, la conciencia débil, la conciencia contaminada, y tenemos también la conciencia cauterizada. Y muchas veces el fuerte de conciencia dice: yo puedo, yo sé controlarme. Pero Pablo dice: pero ¿qué del débil de conciencia? Hay que tener cuidado con él para que no se escandalice, para que no se dañe. Y cuando la conciencia se cauteriza, ya nada que hacer. No hay nada que llame al arrepentimiento, porque simplemente esa conciencia ya no responde a los estímulos, ni a los naturales, menos a los espirituales. La conciencia está cauterizada. Es aquella que perdió la sensibilidad a la voz de Dios. Dios la puso allí para alertarnos, pero si la conciencia ya no nos acusa, no nos dice nada después que hemos pecado, no percibe nada, entonces ya estamos quemados. El salmista en el Salmo 16 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Y hay una versión que dice: aún en la noche me reprende la conciencia. Lo que pasa es que cuando estamos en armonía con el Espíritu Santo, Él viene a nosotros y nos dice: oye, esto no está bien, esto hay que corregirlo. Por eso es importante que la fe no sea solo de ritos, que todo esté bien por fuera, pero todo mal por dentro. La fe no debe ser fingida, no debe ser simulada, no debe ser adulterada. Hay una historia en la Biblia, allí en Jueces capítulo 12, donde los galaaditas tenían un problema con sus enemigos, pero no con los enemigos de afuera, sino con los enemigos de adentro. ¿Cómo saber quién era quién? Se habían camuflado. Bueno, ahí viene el ingenio. Resulta que los nativos, los que eran del lugar, podían pronunciar sin problemas la palabra shibolet, refiriéndose a un manojo de espigas. Pero los que no eran de allí, ellos no podían decir shibolet, ellos decían sibolet. Para pasar al territorio debían decir shibolet, y de lo contrario no podían entrar, quedaban fuera.
Esa era como la contraseña. Bueno, no digo que nos pregunten si sabemos decir chiboleto, no. Pero el Espíritu Santo va a chequear el lenguaje de los hijos de Dios para ver si son verdaderamente o no lo son. Porque toda la palabra de un hijo de Dios debe estar llena de gracia, debe estar sazonada, debe entender el lenguaje del Espíritu. El que no ha nacido de Dios y del Espíritu no puede entender lo espiritual, dice Pablo, porque para él son locura. Y Jesús dice ahí en Mateo 3:12 que su aventador está en su mano, su aventador, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y saben, yo leo esto y se estremece mi corazón. Creo que viene un tiempo de colador más fino. Creo que viene un tamizado a la iglesia y muchas cosas que no pertenecen al reino en la vida de los creyentes, Dios las va a tener que sacar. Mira, yo no digo que van a perder la salvación. Lo que digo es que ciertas cosas que estorban tu vida espiritual van a tener que salir de allí. El Señor va a chequear, te va a intervenir, te va a limpiar. Porque Él viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga, y Él es celoso, y los procesos pueden ser muy duros eventualmente. Él no viene por una iglesia mediocre, Él no viene por una iglesia de medias tintas, Él viene por una iglesia genuina, limpia, restaurada, perfecta, pura para Cristo. Por eso la fe no debe ser fingida. Una fe que bogue en profundidades espirituales. Con la mente se puede alcanzar ciertos niveles racionales y podemos saber muchas cosas eventualmente, pero solo con el Espíritu Santo obrando podremos alcanzar niveles espirituales. Y yo escucho a predicadores y debo decir con respeto y temor que hay predicadores que son simplemente motivadores. 80% de historias, 20% de Biblia. Pero un maestro de la palabra usará el 80% de Biblia y el 20% para ilustrar lo que allí dice. Cuando alguien en vez de predicar simplemente motiva, puede llegar al nivel del alma, pero no al nivel del espíritu. Algunos dicen, me gusta ese predicador porque me hace reír. Me gusta ese predicador porque hace llorar. Es decir, agita mis emociones. Pero sabes, no es suficiente. No es al alma. Es al espíritu al que hay que apuntar. Y el Espíritu Santo no le habla al alma, le habla al espíritu de la persona. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto es lo que debemos procurar. No digo que esté mal alimentar nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, pero si solo nos quedamos con eso, nos habrá faltado la parte más elemental, que es la parte del espíritu. Y fíjese que hay personas que asisten a las iglesias si hay un programa especial, si hay un predicador especial. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa alimentar su alma, no su espíritu. Y si no hay algo más interesante que el culto, voy, y si no me quedo simplemente. Ahora no digo que eso sea malo per se, pero debemos tener claras nuestras prioridades como hijos de Dios. Aquel que tiene una fe genuina, no adulterada, siempre va a levantar a Cristo, la cruz de Cristo, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Alguien que tiene una fe genuina no espera que le digan palabras dulces al oído, de lo contrario ya me molesté y no voy más. Él va a buscar que la revelación de Dios sea más abundante a su vida cada día. Y cuidado con los falsos maestros. Ellos te van a cantar hermosas canciones de cuna a tu oído. Sentirás que Dios debe estar tan orgulloso de tenerte a ti como hijo suyo, pero no hay palabra, no hay enseñanza. Hay gente que lleva años en una iglesia y ni siquiera los rudimentos del evangelio lo conocen. ¿Por qué? Porque no les interesa llenar sus vidas de la palabra. No conocen las escrituras. Por ahí escuchan a cierto predicador y les mueve el piso. No, debemos enfocarnos
Saber que hemos sido llamados y nuestro llamado va más allá que ir simplemente a un culto. El llamado debe venir tomado de un enfoque hacia aquel día cuando nos presentemos delante de Dios y entonces nos diga: bien, buen siervo fiel, fuiste fiel en lo poco, te pondré en lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Y no es que seamos perfectos, no, ojalá y lo seamos. Pero en este mundo nadie puede alcanzar dicha distinción. Somos falibles. Nos equivocamos todo el tiempo. Pero eso no quita que no nos propongamos avanzar y madurar un poco más cada día. Eso no significa que no tengamos una meta. No nos dejemos llevar por lo dulcecito del Evangelio, porque eventualmente puede ser muy duro y muy confrontacional. Una vez alguien me decía: me gusta la iglesia evangélica porque cantan tan bonito los hermanos. Si supiera que nuestras canciones no son para ella. Pero muchos se enamoran de ciertas cosas que hace la iglesia, pero a la hora de la verdad no resisten y se van. Bueno, lo mismo pasó con Jesús. Mientras Jesús multiplicó el pan y los peces, todos lo vitoreaban, todos los proclamaban como rey. Qué gran hombre era Jesús, un hombre que multiplica la comida. ¿Qué más podríamos pedir? Al otro día fueron otra vez para ver qué milagro nuevo les tenía Jesús. ¿Qué hay de nuevo? Como decía un monito por ahí. Y el Señor le dice: hoy no hay milagro. Hoy quiero hablarles de lo que significa seguirme a mí. ¿Sabe lo que dijeron ellos? Qué dura es esta palabra. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Lo mismo pasa con las iglesias. Hay un predicador invitado, un cantante, una comida fraternal, números artísticos. Hermanito, pongamos más sillas porque ya la iglesia se llenó. Y allá los hermanitos poniendo sillas, sacando de donde no hay. ¡Qué lindo culto! Ahora el pastor va a dar los avisos sobre las actividades que se van a realizar durante la semana. Y pasa el pastor: hermano, mañana vamos a tener oración a las 8 de la mañana. El fin de semana, cadena de oración. El sábado vamos a tener estudio bíblico. ¿Y dónde quedó el grupo que se juntó en la ocasión especial del día domingo? Y yo sé que esto puede hacer que moleste a alguien, pero siempre digo: mejor moléstese conmigo que con el Señor. Hace un tiempo atrás me ponía en contacto con algunos hermanos que dejaron de venir, de asistir a la iglesia, por meses, años algunos. ¿Qué quiere que hagamos con usted?, le decía yo. Algunos enojados me decían: bórreme nomás, no se haga problema. Esos fueron los que me contestaron, porque otros simplemente, caso omiso, me dejaron en visto, como se dice. Hermanos, la vida cristiana no es fácil. Hay que tener carácter. Hay que tener cuero duro. Hay que saber pararse contra la tormenta para no despeinarse, como hacía un poeta argentino, Leopoldo Marechal. Pasó por grandes conflictos. Un día le preguntaron: ¿cómo lo hace usted para enfrentar momentos tan difíciles? Y él le contestó: ¿sabe? Yo hago lo mismo que el león. Bueno, ¿y qué hace el león? Cuando viene la tormenta se pone de frente al viento para no despeinarse. Y yo creo que hay que saber enfrentar la tormenta. Hay que saber resistir los embates. Ya en la iglesia primitiva un tal Simón se había sentido impresionado por los milagros que ocurrían en la iglesia. Y le ofreció dinero a Pedro para ver si él también podía hacer milagros. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ese hombre no era cristiano, y eso que se había bautizado, Pero el bautismo no es señal inequívoca de que la persona ha nacido de nuevo realmente. Por sus frutos los conocerán, dijo Jesús. Y hay gente que levantó la mano cuando el predicador hizo la invitación. Hay gente que bajó a las aguas, mojó la túnica, pero siguieron viviendo como se les dio la gana. No se convirtieron realmente. ¿Y qué pasa con ellos?, se preguntará usted. Bueno, no son creyentes. Son simpatizantes probablemente. Porque si tuvieran al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le diría: oye, por ahí no, eso no corresponde. Y creo que deberíamos orar mucho al Señor,
para que Dios levante maestros, maestros de la palabra, no motivadores, maestros, predicadores que prediquen a Cristo, gente que se desgaste por amor a la obra del Señor, con discernimiento, con olfato espiritual. Y bueno, ya estoy terminando porque se me va la hora. Dice la Escritura, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y me parece que otra forma de hablar de fe genuina es hablar de limpieza de corazón. Gente que no anda detrás de los panes o los peces, sino gente que está presta a vivir bajo los parámetros establecidos por Dios, perdonadores, misericordiosos, amables, serviciales, por amor a Cristo. Gente que tenga una conciencia limpia, no que no haya cometido errores, pero cada vez que los comete va al lavacro de la confesión. Como decía un cántico antiguo que se cantaba en las iglesias, fui, me lavé y recibí. Anda a lavarte al estanque de Siloé, le dijo Jesús al ciego. Él fue, se lavó y recibió la vista. Yo le invito a que usted pueda considerar esta palabra en esta hora. Quizás tenga que detenerse de lo que está haciendo y cerrar sus ojos por un momento. Quizás hay una carga en su corazón. Yo oro para que esa gracia bendita del Señor traiga luz necesaria para saber cómo hemos de decidir. Decisiones no basadas en las emociones, no en los sentimientos. Cuidado con eso. Si tomas decisiones con la emoción y los sentimientos, porque me gusta esto, porque siento esto, vas a estar tomando una decisión equivocada. Y dile al Señor, Señor, yo quiero estar bien contigo. Yo quiero que el Espíritu Santo chequee mi vida. Yo quiero vivir una fe no fingida. Quiero vivir una fe auténtica. ¿Puede decirle al Señor que le ama? ¿Sabe? Una vez Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y esa pregunta también nos la hace a nosotros el Señor este día. Hay un antiguo coro que decía, yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. Te amo, Señor, es todo lo que puedo decir. Y estos son días donde el Espíritu Santo está pasando revista a su pueblo. No trae juicio, pero viene con jabón de lavadores y sentará a los hijos de Leví, el santo sacerdocio, a sus faldas para limpiarlos. Y eso es maravilloso. Pero hay que ser muy valiente en este mundo, donde pasa de todo y te pasa de todo. ¿Te parece si le dice al Señor, te amo, Señor, te amo, Señor? Es todo lo que puedo decir.